Hola, muy buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso y estamos iniciando como todos los viernes en Radio Pichincha de 6 a 7 de la noche y en todas las plataformas de internet. Black, ¿les tienes por ahí para saber cuáles son? En efecto, son Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Si ven cómo la Black habla con esa pronunciación envidiable, mi querida Tatiana, que cada vez que le oyes... Envidiable. Sí. A mí me encanta oírlo. Sí, en francés habrá como alguna manera de decir estas Igualito, plataformas. pero... Medio así, medio cerrando la boca. Spotify. Spotify. En todo caso, Oiga, Álvaro... no te olvides que este es el programa número 30, ¿no? Es como un hito. Este es el programa que le has bautizado, Álvaro querido, Dioses y Demonios de los Andes. Así le pusiste. ¿Por qué, Álvaro? Vamos a hacer una pequeña exploración de lo que es la cosmovisión andina, que es tan rica, tan amplia y eventualmente tan olvidada por nosotros, ¿no? Bueno, antes de comenzar y presentarles a nuestro querido invitado, les presentamos a ustedes quiénes somos. Compañera, curiosa, buscadora de votos, Tatiana Larrea. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Santiago Andrade León. Yo lo conocí, creo, hace unos 20 años en el Ceceribó. Me acuerdo que era un gran bailador de salsa. Y luego, curiosamente, le vi que estaba haciendo, por redes sociales me enteré, temazcales y comenzó a dedicarse al tema de los rituales, al tema energético. Y justamente eso es lo que nos trae ahora en este programa. Álvaro, ¿podrías presentarle un poco más formal a Santiago? Sí, creo que sigue bailando bien, ¿no? Pero ahora en temazcales ya no es Ceceribó, que es la diferencia. Santiago es comunicador social, fotógrafo, es hombre de medicina, líder espiritual y médico andino ecuatoriano. Ha recibido instrucción por más de 30 años del camino espiritual del Sumak Causay, que es la cosmovisión andina, y sus prácticas ancestrales. Durante su trayectoria asumió la responsabilidad de sostener la tradición cultural y el conocimiento antiguo de nuestros pueblos quichuas para el uso de las plantas medicinales, custodiando altares de sanación y de ceremonias. Eso es el resumen, porque el resto nos tendrá que contar él. Durante la hora, Santiago, muy buenas tardes. ¿De dónde eres tú y qué edad tienes, Santi? Hola, ¿qué más, Nicolás? Qué gusto verles, qué gusto conocerles a ustedes y a ustedes, a los años, qué gusto verles, de verdad. ¿Cuántos años tengo yo? Yo tengo 52 años. Y de estos 52 años, desde mi temprana juventud, mi adolescencia, nosotros allá en Ibarra, donde yo nací, siempre tuvimos como, esa es la suerte de ser chagra, ¿no? De tener esa cercanía con las comunidades indígenas, de que tienes siempre por ahí un tío, una tía, un pariente, estudias con gente indígena, estás muy involucrado en todo eso. Entonces nosotros desde muy chiquitos, siempre metidos en los San Juanes, siempre metidos en los proyectos de las comunidades, ya luego en el colegio, ya en la nota un poco más política, ¿no? Y haciendo trabajo, labor social en las comunidades. Yo así, en esta causalidad de cosas, yo llegué a conocer a un hombre de medicina en el Alto Cotacachi que se llamaba Taita Manuel Flores. Taita Manuel Flores fue un ícono en toda la región y bueno, yo le conocí muy chico, luego me tocó venir acá a Quito a estudiar, entonces vine acá a estudiar la universidad, pero mientras estábamos estudiando, como cumpliendo un poco lo que me tocaba, ¿no? En la casa, en todo lo demás, siempre hay amores y hay amores. La fotografía es uno de mis amores, pero este mundo, el mundo que a mí me atrapó, que es el trabajo el arte del curanderismo, con este perfil indígena, ancestral. Ese fue el amor que de verdad me atrapó a mí. Oye, Santiago, ¿Taita es como un rango? Déjame entender un poco eso. No, y te voy a poner una pésima comparación, pero es como decirle arzobispo, alguna cosa de esas. Lo que pasa es que cuando tú te acercas ya
este swing del lo que llaman el chamanismo, ¿no? Que la gente escucha chamanismo y no sé qué se le ocurre así. Para nosotros el chamanismo es una familia, un montón de familias que han conservado tradiciones, buenas costumbres, buenas maneras, buenas razones, buenos pensamientos, buenos rezos. Es toda una cultura pues alrededor de eso que te brinda salud, o sea, y quien tiene una confianza para poder dirigir esas prácticas o ayudarte en esa manera o aconsejarte, es alguien que se convierte en tu padre. Entonces, por eso, alguien que se gana ese respeto le dicen taita, y un taita es alguien que se gana, que no solamente ha hecho un cursito de chamanismo, ¿me entiendes? Es toda una labor con su propia comunidad. Justamente, Santi, eso quería yo ver cómo te identificas. O sea, tú eres un artista, un hombre de medicina, o un médico andino, o un curaca. ¿Eres algo de lo que te estoy diciendo? Depende. ¿O todo lo anterior? Depende de dónde, de quién me pregunta. Si el gobierno me pregunta, yo voy a decir que soy un médico andino porque es lo que me ha reconocido en el Ministerio de Salud. Te reconocen como médico andino, te dan como reconocen tu trabajo, tu labor, sobre todo si tienes una comunidad que dice que tú eres esa persona y te dicen médico andino. Tienes como un rango como de un enfermero. Más o menos entras como en el circuito de salud, puedes tener un consultorio, puedes... ¿Hay malas prácticas médicas? ¿Te pueden meter preso? Claro, cómo no, por supuesto, como en todo lado. Y lo que nosotros estamos entendiendo a partir de esto, ¿no? El amor que a nosotros nos llevó. A mí, ¿qué es lo que me enamoró a mí de todo esto? Yo la verdad, la pasión por la cultura, la profundidad de la cultura misma indígena, siempre la tuve y siempre estuvo presente. En mi familia siempre hubo esa curiosidad. Mi abuelo fue una persona que viene de una raíz muy indígena. Entonces las cosas ya estaban ahí, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me abrió así todo? Dije yo, aquí me quiero quedar. Fue justamente cuando en 1992 aquí hubo una gran ceremonia, que fue la ceremonia del cóndor y del águila. Vino gente de Norteamérica, vino gente del Perú, vino como un gran concierto de chamanes, de brujos, de taitas, de todo. Y nos reunimos aquí en el Ecuador. Yo era chiquito en ese tiempo. Yo fui a tomar fotos para la revista Diners a esa ceremonia. Y resultó que no me dejaban tomar fotos, pues entonces yo me sentí todo frustrado. Igual nos sentamos ahí y la familia de México que vino nos brindó peyote. Y la primera vez que yo pude ver una ceremonia ancestral, así como lo estaba llevando esa familia tradicional, yo dije, no, esto es esculpir en mármol. O sea, de verdad, el trabajo lindísimo. Tenías 21 años, eras súper joven. Yo tenía 21 años, sí. Imagino que estos chamanes ya eran gente vieja. Sí, eran taitas. ¿Qué es el peyote? Bueno, dentro de las culturas indoamericanas, las plantas que tienen psicoactividad han sido parte de su background de plantas, de medicinales, porque no todo se puede curar con manzanilla, o sea, tú tienes que entender eso. O sea, una persona que conoce de plantas tiene que saber plantas que también pueden trabajar el ánimo, la conciencia, la mente, el espíritu, y esas plantas son las plantas que tienen psicoactividad. Santiago, ¿eres chamán o no eres? Depende. Entonces, espérate un rato. Tengo preguntas. Claro, cuando tú hablas de hombres de medicina, por ejemplo, para mí, significa que son hombres que tuvieron muchísima experiencia, ¿no? Y tienen una gran responsabilidad. Me acuerdo que mis primeras limpias fueron justamente en esos años, justo por esa experiencia, y ahí yo me hice muy unido a este tipo de cosas, los mexicanos y todo. Pero ya eran gente que estaban súper viejas, y el terror que tenía la gente que había organizado esto era que se iban a morir y que no había quien herede. ¿No te parece, Santiago, un poco joven? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando el Álvaro le trajo al programa? Qué linda camisa. Perdón, pero es que qué linda camisa. No, a ver,
Hay una cosa que yo te oía, Santiago, y que Dime. creo que más que nada estos espacios nos ayudan a enseñar también a la gente Sí, que nos claro. escucha, porque alrededor de todo lo que es la cosmovisión andina, el tema del chamanismo, el tema de todo, de toda la cultura. Hace un rato fuera de grabación tú nos contabas de la siembra y demás. Y que a mí me angustia mucho cuando oigo estos temas, porque siento que estamos hablando de algo que es muy lejano a nosotros. Y no es verdad. Estamos en un país tan chiquitico, en una región que somos todos igualitos, que compartimos lo mismo, pero a la vez somos súper lejanos y no entendemos nada. Decimos, ¿qué es un chamán? ¿No? ¿No es Claro, cierto? Entonces, sí, a te veces yo digo, me duele, la verdad me duele, porque deberíamos como ecuatorianos y ecuatorianas latinoamericanos saber y andinos entender lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí yo tengo una pregunta, y es que tú nos expliques un poco cuál es la diferencia entre el chamán y lo que yo encontré, el yachak. Ya. El chamán es curandero sabio o solo curandero, el otro es sabio. ¿Cuál es esa diferencia? Tú hablaste más del taita, que Ya. un poco para entendernos cómo se llaman, ¿no? En la Iglesia Católica todos tenemos claro cuál es el rango, como decía el Álvaro, ¿no? Yo no En lo tengo nuestro, o sea, Yo tampoco. Yo soy la monaguillo, gente anda a tiene averiguar qué claro, es. la Tati no mucho, Y a vos te gusta el fútbol aparte, entonces. además. Bueno, verás, o sea, el término chamán es un término tuguso siberiano. O sea, a la gente que sabía hacer estas cosas allá en Siberia le decían chamanes, que significa como una persona que se comunica con los espíritus o algo así, ¿cierto? Entonces llegó el EADE, el antropólogo famoso, y dijo, bueno, entonces estos señores de africanos que hacen así cositas igualitas, chamanes. Estos señores de acá que hacen cositas parecidas y que cantan y que danzan y que aman a la naturaleza. Y así nos llamaron chamanes a un montón de una variopinta. Es que los curanderos tienen muchas especialidades. Y cuando tú vas donde un curandero sobador, cuando tú vas donde un curandero que se dedica a hacer partos, donde una partera, donde alguien que solamente se dedica a hacer entierros o desentierros, hay gente que solamente se dedica a cosas como más densas, oscuras, enfermedades raras, situaciones difíciles, ¿no? Hay gente que se dedica como a trabajar un poco más la construcción de una comunidad, de una persona, o sea, como resolver otras situaciones, ¿me entiendes? O sea, yo conozco mucha gente y tengo muchos colegas en este ámbito de la medicina alternativa, porque esto es así, es una medicina alternativa, pero dentro de toda esta rama de medicina alternativa hay una escuela nativoamericana que es a la que yo siempre amé. O sea, a mí siempre me atrajo y yo me sentí ahí en mi casa siempre, toda la vida. Y fue por eso que yo fui atrás de estos curanderos indígenas, pero que primero entender qué es lo que me atraía de todo esto, porque había algo que yo no entendía bien. ¿Por qué tenía tanto imán esto para mí? Una de las cosas que a mí me hizo esa ceremonia de peyote fue una reconciliación con mi papá que yo no tenía ni idea por qué lo estaba haciendo. Yo pensaba que estaba bien con mi papá. Y resulta que ahí en esa ceremonia de peyote, con todo lo que pasó, con toda la medicina que tomé, con todo lo que rezaron, lo que hicieron, lo que cantaron, yo a la mañana siguiente decía, yo no tenía ni idea del conflicto que tenía con mi papá. Y lo acabo de resolver, no podía creerlo. Entonces yo me dije, wow. Algo hay ahí. Hay algo ahí que es algo que yo quiero entender. Entonces, yo me acerqué ahí donde estaba esa persona que estaba dirigiendo esa ceremonia y comenzamos a preguntarle, porque después de la ceremonia estábamos todos muy, muy inquietos porque a mí me topó el corazón. Me topó de verdad el corazón lo que ellos hicieron. Entonces, cuando yo le dije, bueno, ¿y cómo se ayuda? ¿Cómo se organiza? Entonces me dijo, no, pues vincúlate, que aquí hay muchas cosas que hacer. Y ahí comencé yo a vincularme. Comencé a trabajar con ellos y fue muy interesante porque ahí yo pude regresar a ver a ese viejito que yo había conocido en mi adolescencia, que me limpió una vez, que yo fui a algunas ceremonias, que era ese Taita Manuel,
que conocía a mi abuelo, entonces que medio me identificaba a mí, medio me adoptó. Que yo en mi adolescencia le veía siempre singular, pues no estaba de ninguna manera interesado en nada. Después de esta ceremonia yo regresé a verle a él allá al Cotacachi y le dije, o sea, yo quiero aprender. ¿Y tienes algún requisito? O sea, tienes que tener alguna, qué sé yo, algo en ti para poder acceder título de a bachiller, eso. Claro, o sea, verás, sí, se ve. En mi experiencia... Digo, porque no debe ser cualquiera el que pueda hacer Es que en eso. mi experiencia, los ancianos tradicionales, que ya de verdad ya casi no hay muy poquitos, los ancianos tradicionales a los que nosotros accedimos, ellos en su vida tienen 5, 10, el que más tiene 20 aprendices. En su vida. Claro. Porque es una cosa... O sea, no es como la comunicación política que se abren diplomados todos los días. No, pues porque es que es muy diferente, porque tú puedes cumplir ciclos con un maestro, pero va a llegar un punto en el que si eres, y si no eres, así nomás. Oye, y es un proceso formal. Un momentito, Sí. dentro de todo Diga esto, usted. sí hay una ola súper extraña que se está creando. Por ejemplo, muchos lo toman en cuenta también como apropiación cultural. Por ejemplo, a veces tienes gente que viene de Europa, que viene de Alemania y hacen unas cuantas ceremonias de ayahuasca, hacen peyote y de repente están haciendo también sesiones de chamanismo. De repente ves que hacen igual ceremonias y cosas donde te ponen psytrance y te dan otras cosas y es como... Yo no sé qué opinas tú de esto. Yo lo veo también como un choque cultural. No es un chamanismo light que se comenzó a armar. Ajá, me parece a mí súper extraño, como que raro de digerir para mí, pero en cambio es consumible para afuera. Yo creo que eso iba a pasar, más allá de todos los cuidados que se pueden tener, porque yo desde que ingresé en todo esto ya había esa cosa, y esto es hace rato que yo me metí en esta historia, ya había esa tendencia. Ya había como esa tendencia de decir, hay estas cosas light, ¿verdad? O sea, es una oferta turística. Y hay estas otras cosas que sí de verdad no son escuelas de chamanismo. Verás, el punto es así. Ninguna escuela seria que yo he estado, o en un grupo serio, familia seria, o taita serio que yo he estado, te dice, yo tengo una escuela de chamanismo. Ni uno solo. O sea, ellos están trabajando, están curando. Si tú vienes y te curas y te va bien y algo tienes, te enamoraste, te gustó, quieres regresar, puedes regresar. Es que tu preparación no es formal, ¿no? No. No hay un texto. Pues no, y la ¿cómo otra te vas a pregunta, preparar? ¿hay edades para ser chamán o hombre de curación? Pues... mientras más viejos mejor, mientras más Pues jóvenes, claro. ¿no? Digo, a ver, tengo esperanza. güey. Claro. Verás, esto es una profesión y como cualquier otra, o sea, cualquier cirujano que tenga más de 30 años de operación, pues va a tener más experiencia. Pues, claro. Pero la experiencia es en tu sensibilidad, seguramente, ¿no? En cómo tú más o menos puedes captar las sensaciones de las plantas, del entorno donde estás. ¿Cuál ha sido tu relación, por ejemplo, con la medicina tradicional, con un Finalín o con un Advil? A ver, es que hay muchas cosas que toca mediar en esta historia, ¿verdad? Porque yo entré en todo esto porque me sentí un alivio conmigo mismo, ¿verdad? Y dije yo me quedo y a mí me gusta esto, yo quiero reconocer una herencia que yo estaba buscando desesperadamente en mí, no sé, me di cuenta de que así era. Y me fui a hablar con todos ellos. En un principio todos me dijeron, bien, listo, invitado, ¿a qué? Pues a hacer un proceso, a limpiarte, a tomar medicina, a entender, a aprender, a trabajar como en tus ayunos, en tu disciplina, en tu manera. Ya, eso para que seas una mejor persona. Ya en el camino se verá si tienes o no tienes. Le dicen un don, pero la verdad es una vocación. O sea, es una pinche vocación. Claro. Porque así como los doctores que tienen esa vocación loca, que solo piensan en los pacientes y van al hospital y están así también somos acá igualitos. Para que nos entiendan en dónde nomás nos ven. Chuta, de Filipinas nos estaban viendo últimamente. Para que nos entiendan los filipinos, Santiago, ¿con qué curas? Por ejemplo, yo llego con un dolor de estómago feroz y con unos dolores de espalda que no es un empacho. Es un problema crónico que no me pudo curar nadie. Entonces, y llego donde vos. ¿Cómo me curas? Entonces, hay un trabajo ahí de por medio, ¿verdad? Porque yo
lo que yo hago no es para emergencias. O sea, si alguien viene con un ataque cardíaco, le voy a decir que más le van a ayudar en un hospital, ¿verdad? Porque yo no voy a poder salvarle. O tal vez sí, pero quizás mejor en un hospital. No. Si vienes con un accidente y estás partido en todos los huesos, obviamente, el hospital es increíble, marica. O sea, perdón por eso. Está muy bien, está muy bien. Espacio libre, no te preocupes. O sea, a mí me parece que hay una tecnología atrás de eso increíble. Yo no estoy en contra de nada de eso, tampoco estoy en contra de... No, deberíamos más bien ser así. Pero cuando hablamos de cronicidad, cuando hablamos enfermedad crónica, ahí sí toda la alopatía, los hospitalarios, toda la farmacopea, todas hacen porque no tienen mucha idea de cómo resolver lo crónico. Porque lo crónico no solamente es tu dolor de barriga, es un montón de cosas en tu cabeza, en tus emociones, en quién eres, en cómo creciste, en cómo... Sí, eso hace lo crónico. Lo crónico tiene una situación. O sea, tu cuerpo es una máquina, es un ser, es un organismo hecho para curarse. Cuando ya no reconoce la enfermedad y piensa que está bien, se hace crónico. Ni te mata, ni te no mata, pero ahí te quedas enfermo, pero no reacciona el cuerpo, no reacciona para curarse, no lo logra. Entonces, si tú vienes a donde mí, yo te voy a decir, ok, listo, siéntate, vamos a hacer un trabajo, pero ese dolor de barriga va a ser lo final de todo el proceso. O tal vez se cure ahorita, pero es lo de menos. Porque atrás de ese dolor de barriga hay una cronicidad que toca romper un círculo vicioso, una manera de pensar, una manera de ver, una manera de entender. O sea que no hay aquí una salida lineal de yo con un dolor, planta que está sembrada ahí, nos conectamos y me cura. Es como la botica. Un poco más complejo que eso. Es que somos más complejos que eso. O sea, hay dos personas. Una persona tiene un cáncer de estómago. Las dos tienen cáncer de estómago. Las dos personas son más o menos de la misma edad, más o menos la misma clase social, más o menos la misma historia, el mismo presupuesto. O sea, son más o menos de ellos. Son bien parecidos. Pero el cáncer de él se cura y el cáncer de él no. ¿Por qué? Porque él tuvo la posibilidad de decidir cambiar muchas cosas de su vida. Mucho más allá de lo que él quiso, que el otro pudo o tuvo la posibilidad. ¿Tú heredas de estos problemas? ¿Vienen de los papás? No hay en sí un gen hereditario. O sea, si tú vas, la ciencia no te va a decir, este es el gen de la enfermedad tal. No, hablan de enfermedades genéticas porque se repiten. Pero de la crianza de los papás, de cómo te criaron. Uno aprende a enfrentar la vida, como los papás lo han enfrentado. Eso es un clásico y es así como es. Entonces, si tu papá es una persona que tiene carencias emocionales, reacciona violentamente o reacciona infantilmente, tú vas a aprender de eso, de algo tendrás. Y para esto sirven estos procesos que nosotros hacemos. Para romper esos círculos, para trabajar todas esas historias, para encontrar esa voz que quieres ser tú, o sea, que quiere hablar en ti de verdad, porque nosotros tenemos muchas voces tenemos. Oye, Santiago, ¿y la naturaleza a ti te habla? La naturaleza nos habla a todos. O sea, lo que pasa es que a veces uno quiere que hablen en español. Mira, cuando uno va y siembra, entonces uno entiende cómo habla la naturaleza. Pasan cosas increíbles y yo sé que suceden cosas increíbles cuando un grupo de personas se juntan y tienen un pensamiento en común y hacen un trabajo en común. Se genera un imán, una vaina que alrededor pasan cosas interesantes. Y es porque es así, la naturaleza es así, todo el universo es un imán. Si un imán comienza hacia un centro y se clava, por eso nosotros hacemos altares. Porque los altares son eso, hacemos un centro y ahí clavamos nuestra energía para poder comenzar a circular alrededor de ese altar y generar esto, una espiral, ¿no? Una espiral que atrae. Oye, Santi, llama entonces, ¿tú crees que cuando nacemos, nacemos llenos de problemas, llenos de errores, nacemos para aprender, nacemos como para mejorar? ¿Tenemos esa misión cuando naces? O sea, yo creo que para mí
una de las cosas que en este camino yo fui aprendiendo, descubriendo de mí mismo con las preguntas que yo me hacía antes, ¿no? De quién soy, por qué, para qué nací, qué hice, no sé qué, todas esas cosas que uno se hace mucho cuando es más joven, supongo, y ya, espero que ya de viejo ya no nos hagamos tanto. Pero esas preguntas a mí se me fueron resolviendo con un trabajo que yo fui haciendo dentro de todas estas tradiciones que te permiten a ti estar contigo mucho tiempo. O sea, un tiempo que sea de calidad, un tiempo que te ayude a ti a encontrar un estado de bienestar. Nosotros, cuando vamos a hacer los ayunos, por ejemplo, en la montaña, nos ponemos a ayunar 4, 7, 9, 13 días sin agua, sin comida, sin agua también. Estamos en completo ayuno. Y tienes que aprender a bajar completamente tu pensamiento, o sea, porque si no, no lo logras, punto, se acabó. Tienes que parar esta cabeza que te dice, te estás muriendo, te está pasando algo, te va a pasar algo, no vas a lograrlo, no sé, que si tú no frenas esto, entonces no lo logras. Entonces estos trabajos que uno va a hacer con los ayunos, con estas iniciaciones que tú haces, es para poder aprender a cuidar y controlar tu pensamiento. Uno cuando es papá y ve a sus hijos chiquitos, uno dice, bueno, están chiquititos, ni se han de acordar. Mentira, son increíbles, son una esponja, y absorben de ti todo, cómo caminas, cómo te expresas, cómo los traumas psicológicos. Todo absorbe un niño. Entonces, por eso es la responsabilidad de nosotros como adultos estar cada vez más sanos para que nuestros hijos tengan más oportunidades, así de simples para nosotros. Oye, Santiago, y eso, yo te escucho y me pongo a pensar en la gran enfermedad de este siglo, que es el tema de salud mental, ¿no? O sea, todas las enfermedades que antes quizá eran un tabú, como todo, ¿no? O sea, todo lo que no entendemos, antes todo lo que no entendía el ser humano le hacía a Dios, ahora todo lo que no entendemos es tabú, es estigma demonio. O es malo, es demonio. Entonces, ahora como que se le da mucha más importancia. Ya no es que el niño es malcriado, es que puede tener algún tema de salud mental. No es que el adolescente está en la edad del burro, es que puede estar deprimido y puede terminar en una tragedia, ¿no? O en dolores, ¿no? O en dolores. Ahora es todo este tema que tú y todos los demás trabajan en esta cosmovisión, el chamanerismo y demás. Ahora tienes más pacientes buscando esa paz, esa guía, esa sanación. La propuesta nuestra de salud no es ven, te voy a dar esta pastilla que te va a curar este dolor. Vamos a hacer un cambio de nuestra forma de pensar. Vamos a hacer un trabajo que de verdad nos limpie esa negatividad, porque necesitamos hacer eso. Necesitamos parar con todas esas cosas y de alguna manera toda la gente que está trayendo todos los problemas mentales, que son problemas básicamente emocionales, sí, porque en la emoción es donde se genera todo ese pensamiento que se desborda y te vuelve una persona demente, sí, ¿verdad? Entonces son estos espacios los que más ayudan, a esas personas. Ahora, hay que tener cuidado con las medicinas que uno está administrándoles a esas personas, porque si una persona tiene una tendencia a resolver sus situaciones de una manera con bipolaridad, o sea, porque es una tendencia que tiene esa persona, ¿ok? Le vienen sus problemas, entonces se abre en su mente, se abre, su personalidad se dispersa porque no lo logra, no tiene la fuerza para enfrentar las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma una medicina de estas, a veces te enfrenta cosas. Y esa persona, ¿qué hace? Reacciona como siempre ha reaccionado, va a hacer un proceso bipolar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esas historias. Claro. No es que llegas, te pegas algo y ya y no es que la planta te produce. Claro. Lo que pasa es que tú eres quien lo haces. No, y aparte también hay que saber que no todas las personas son aptas para tomar medicina ancestral. O hasta donde yo sé, porque... No es necesario. Claro, exacto, no es necesario para todo el mundo y también lamentablemente se ha elitizado de cierta manera. O sea,
en los espacios en los que yo me he movido, casi siempre he escuchado de ceremonias que cuestan de $50, $60 para arriba. Y eso para una persona, qué sé yo, que está viviendo un proceso psiquiátrico fuerte, donde ya está gastando en medicina y cosas así, se le vuelve casi imposible llegar a estos espacios. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto, verás. Yo alguna vez, hace unos años, me invitaron a mí a un foro en el hospital, en Cotopaxi, en Riobamba, creo, en un hospital. Entonces estaban haciendo un experimento de integrar a los taitas al hospital y no sé qué. Y entonces, claro, entonces uno va y yo veía, ¿no? Todos los taitas estaban contentos de estar integrados en el hospital, pero la verdad, ninguno de ellos estaba manejando un caso verdadero, ni uno solo. Los médicos manejaban los casos, los médicos se hacían cargo de los casos, los médicos asumían toda la cosa y le mandaban a limpiarse para, pues no te ha de pasar nada, bien te ha de hacer. Te ibas, te limpiabas y no pasaba nada, ¿cierto? Y los otros contentos con esa vaina. Yo estaba enojadísimo. Yo decía, el día en que nos dejen a nosotros de verdad poder manejar a una persona así, pues vamos a poderlo hacer, pero para eso primero necesitamos que el médico que le medicó le quite la medicación, no yo, porque yo no sé de medicaciones. A propósito, Totalmente. ¿cómo es tu relación con los científicos? Los científicos solo creen en lo que está publicado en Scopus, no tienen otra creencia en realidad, pero ustedes no van a llegar a ese ámbito nunca. Pues cuando yo me he topado con algunos científicos, una vez fue un físico. A tu centro. Sí, se ha ido a una ceremonia mía. Yo hice una ceremonia cerca de Roma y vino un físico puro a la ceremonia, un señor que se pasaba metido en un hueco que tienen ahí cerca de Roma, en donde analizan unas partículas que llegan después de atravesar toda esa montaña. Es un man ahí metido en una cosa así súper físico, ¿no? Y después de la ceremonia el man se acercó y me dijo, o sea, una de las únicas cosas que yo no te puedo decir nada es lo que dicen ustedes, que todo es energía. Eso es verdad y eso la física ya lo sabe. Todo es energía y todos estamos hechos de la misma cosa. Todo es energía. Entonces, en ese universo de posibilidades, es posible, pues, conectarse, entender. Está todo este mundo mágico que el chamanismo a veces le han escrito y te despierta. Es posible, pues, en esa eventualidad de situaciones. O sea, y a él le parecía increíble que todo este ha sido un proceso de años de poder llegar a estas conclusiones cuando los pueblos nativos siempre lo han sabido desde el principio. Y ahí rompes con esa idea de que si hoy es chamanismo, es magia, es brujería, son cosas raras. También es... Hippies igual drogadictos. yo creo que- Tiene un sustento científico. Igual yo creo que físico. uno de los vínculos más grandes que se empezó a dar entre la medicina ancestral y la medicina occidental fue una vez que los hospitales empezaron a admitir el parto humanizado y el parto andino dentro de los hospitales. Porque, o sea, yo como mamá, cuando iba a dar a luz, averigüé primero para dar a luz en el agua, luego para dar a luz y luego me acordé, fue después de mi primer parto, que cuando yo iba a parir, la primera posición que me llamó el cuerpo fue ponerme de cuclillas. Y lo que hacían las enfermeras era venir y decirme, vea, va a desnucar el guagua, ¿qué le pasa? Que las bacterias del suelo, que ni sé cómo. Pero el cuerpo me llamaba a ponerme de cuclillas. Después de eso, para mi segundo parto, tuve la oportunidad de hablar con una de las mamás de la comunidad de, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero ella me explicaba que lo más natural es parir de cuclillas, porque la cadera se abre, se expande, la gravedad ayuda, y ella me decía que desde que se empezó a abrir el espacio para que las mujeres runas y también las mujeres negras de algunas comunidades puedan tener este tipo de parto, fue como que una entrada un poco más amable, pero sigue siendo bastante violento. O sea, a veces, qué sé yo, les mandan a bañarse antes de parir y una no se quiere bañar antes de parir. No, yo sé. Claro, entonces Los tratos hospitalarios son tratos hospitalarios y debes acordarte que los hospitales sobre todo se fueron mejorando y llegaron a ser quienes somos en las guerras, ¿no? Entonces cuando tienes una guerra y cuando tienes un montón de soldados sin piernas, entonces tienes que, sí, tratarles, pues pues si no, ¿cómo vas a trabajar? Yo entiendo así, entiendo el sentido del hospital porque sé que son buenísimos cosiendo, armando huesos, son buenísimos para eso. No, son buenos. Parchando, injertando. O sea, yo me quedo boquiabierto cuando veo lo que han hecho. Que al final salvas sí, algo, sí, es emergente. Sí, cómo no. Y cuando te dan antibióticos, cosas que sería muy difícil llegar pero para cosas emergentes. Ahora,
Si tú comienzas a usar esas pastillas de otra manera más irresponsable, o si comienzas a usar estas plantas de manera más irresponsable, resulta exactamente lo mismo. Te estás automedicando, puedes llegar a problemas de adicciones y cosas así. Pero las plantas también causan adicción. Eso es algo que Claro la gente que sí. no piensa. O sea, y una de las más grandes adicciones que la gente no piensa y que casi todos estamos ahí es la cafeína. Es increíble la adicción a la cafeína que tiene el ser humano. Álvaro, Oye, Por ejemplo. Santi, pero también mientras leíamos el currículum, tú eres un artista. Tú a través del arte, a través de tus pinturas, también estás haciendo un poco de sanación. Antes de que nos cuentes un poco eso, has venido con un instrumento. Sí. ¿Qué podrías tú tocar para la audiencia de todo menos eso? Bueno, verás, yo tuve esa suerte de encontrar estos taitas, estos ancianos y esta gente que me enseñó. Entonces, todos ellos son una escuela de arte. Entonces, porque el chamanismo es una escuela de arte, te enseñan a cantar, a hablar, a escribir, a hacer todo, porque es un arte el curar. Entonces, este año sacamos un disco que se llama El Señor del Trueno, que es un disco que es el que estamos ahora recién metiéndole con guitarras y con una composición musical más amplia, porque antes todo lo que habíamos grabado era ritual ceremonial, solamente sonaja y tambor. Entonces, sí, si quieres podemos hacer un tema. Veamos un poco, Tati, y veamos, chicos, a ver qué, claro que cómo sí. suena para seguir hablando la siguiente parte, que hay un montón de cosas de hablar. Bueno, listo. Truena el fuego en la naturaleza, truena el cielo, el viento en la montaña. Mi abuelita, madre naturaleza, serpiente de agua en la montaña. El trueno, padre de la naturaleza, venadito trota en la inmensidad. San Pedrito, eres la naturaleza, halconcito vuela en la montaña. Estrella del cielo y del agua, tabaco alumbra en la oscuridad. Wow, Muy bien. espectacular. Oye, Santi, tú lo que has descrito aquí es una cosa súper rara y son los famosos cuadros medicinales, ¿no? De alguna manera estos cuadros medicinales tienen algo que ver con este tema de siglos pasados como la ilustración, como la geografía, el conocimiento de la geografía, que es como un tema de registro de lo que existe para tus curaciones, para tu profesión, que quizás con el tiempo se vayan a perder. Te pregunto eso porque una de las cosas que más me llama la atención es que existen muchísimas plantas que te pueden curar, pero que no existen con nombres, que no se saben que están ahí. Y quizás los viejos que las conocían se mueren y se van a quedar ahí y no van a existir. De alguna manera, el arte impide en algo este olvido. Sí, yo creo que como te decía, yo cuando me metí en todo esto, yo no sabía que me estaba inscribiendo en una escuela de arte. O sea, no sabía, pero me terminé aprendiendo a danzar. Danzamos al sol, danzamos a las estrellas. Aprendiendo a cantar, porque tienes unas cosas que tienes que aprender. O sea, tienes que caminar y tienes que... Un curandero que no cante, mal. Le falta una herramienta en todo su trabajo. Y el oficio del canto ha sido un trabajo muy interesante porque tú comienzas a cantar y primero aprendes lo tradicional, lo que ya se está cantando, lo que te piden, y luego vas encontrando tu propia voz. Y para eso te entregan unos instrumentos que lo consagras contigo, que lo rezas, que lo cuidas, que lo llevas, lo caminas. Haces un montón de cosas, haces pagos en las montañas para recibir canciones. Todas esas cosas que uno tiene que hacer para poder llegar y decir, bueno, tengo ahora mi propia voz y puedo decir algo ya de todo esto, ¿verdad? Asimismo, me parece que en este arte, en el arte gráfico que yo me tocó,
Yo me metí en todo esto porque como yo era fotógrafo, yo sabía usar Photoshop. Entonces, cuando comenzamos con toda esta, las primeras cosas que hicimos, donde hicimos un rezo que se llamó Jornadas de Paz y Dignidad, que fue una carrera intercontinental, y entonces necesitaban que alguien haga unas camisetas y unos gráficos. Entonces yo me lancé en un Photoshop viejo, en una Macintosh 1, y ahí comencé yo a hacer mis primeras cosas. Y después comencé a hacer cosas para los temazcales, para las convocatorias, y así comencé yo a dibujar, hasta que un día mi esposa me puso un lienzo y me compró unos acrílicos y me dijo, dale. Y fue muy interesante porque yo no sabía que sabía pintar, fue muy chévere. Como descubrir eso también en mí. Fue muy bonito. Entonces, desde ahí en adelante yo estoy pintando. Esto de pintar es más o menos nuevo. Ahora, todo el tema digital ha sido porque como yo viajo tanto, entonces es tan difícil llevar pinturas, pinceles, lápices y tal. Entonces yo me compré un iPad y dibujo ahora en el iPad. Pero oye, el arte es básicamente, el arte visual al menos básicamente luz, ¿no? El juego de la luz, sí, los colores y es. todo. Quería llegar a este punto porque hay 2 días en el año en el que el sol no nos da sombra o nos quita la sombra, que son los equinoccios. ¿Esos días son comunes para ti? ¿Son normales los solsticios o algo más pasa? Bueno, nosotros normalmente cuando estamos en solsticio o en equinoccio solemos hacer algo. Solemos hacer alguna ceremonia, algún ritual, al menos. Si no tenemos la gente o no estamos organizándonos así para hacer ceremonias públicas, lo hacemos dentro de nuestras casas siempre. Porque para nosotros estas celebraciones son buenas para ayunar, para desintoxicarte, para encontrar un momento también para ti. Es mucho trabajo también el que tenemos nosotros durante el año, lo que hacemos. Hay una cosa que a mí me causa un poco de extrañeza, y es que algunos taitas y algunas mamas que están dedicadas a la medicina ancestral tienen un vínculo con el catolicismo así súper fuerte. En todos lados. Entonces se me hace, o sea, me llama bastante la atención, porque no viene siendo esa la religión del colonizador y todo esto, entonces es como... Contradictorio. Ajá. Ahí lleguemos a un punto. O sea, una cosa es la religión. Claro. Y otra cosa es este arte de curar. No tiene nada que ver. O sea, a la gente que necesita curación puede venir a nuestras ceremonias y puede creer en Buda o en Carlos Marx, me da igual. Si necesita medicina, yo le voy a dar la medicina y yo le voy a trabajar como yo sé, y a mí no me importa cómo le llames al creador o si crees en algo así. Porque no es lo que no es mi oficio hacer eso, ni mi interés, claro. Porque nosotros no somos una religión. No, sí, o sea, es que lo que me llama a mí la atención es la utilización de la religión dentro de la sanación. Dentro de muchas sanaciones, el uso del rezo, de la meditación, de la imposición de manos, eso es en todos lados, y muchos rezan a uno y a otro y dicen un nombre y una oración. El punto es que pasa algo. Y eso es por eso la gente sigue viniendo, por eso la gente sigue yendo donde los curanderos, porque en algo les está ayudando. Me parece a mí que no todos son estafadores, ¿no? No, sí. No, me parece entiendo por un punto que sería más una cuestión energética más que el dios blanco o algo así. Que a mí me parece que a nosotros acá nos tocó muy duro. Acá la colonia, bueno, fue muy dura. Y también, o sea, el hecho de que ya estábamos integrados a un imperio que ya nos había dominado. Entonces, ¿El Imperio Inca? Sí, el Imperio Inca ya nos había dominado. Era de aquí, Se dice que fue una conquista igual de sangrienta que la española. Mira todo lo que pasó, lo que pasó en el norte. Lo que pasó en el norte, mataron a todos en Ibarra, todo el pueblo caranqui les mataron. Yaguarcoche es famosa por eso. Claro, pues es la laguna de sangre. Pero cuando llegaron los españoles, todos los caranquis se pegaron a los españoles, obviamente. Claro. Obvio, porque ¿qué es más? política. Así fue. Y así fue. Pero durante toda la colonia sí había una consigna para eliminar todo el chamanismo. Pero más que nada, también hubo mucha gente indígena que, como por ser beneficiaria de ser los nuevos regentes, aceptaron el catolicismo con gusto, con ganas, y muchos se incluyeron. Entonces, el taita que a mí me enseñó era un señor que cuando tenía gente
normal, que le venían a visitar por cualquier cosa, él rezaba Padres Nuestros, mandaba a hacer misas y tal. Pero cuando estábamos ya los de confianza y los de la comunidad, ahí no rezaba ni un Padre Nuestro, ahí le cantaba la Cotacachi, le cantaba la Laguna. Es que eso es lo que se me hace mucho más lógico. Por cómo él me enseñó a mí a convivir. Él me dijo, mira, el trago y las puntas y el vino ya están ahora en nuestro altar, ¿verdad? ¿Ok? Antes nos prohibían tener aquí en nuestro ayahuasca, nuestro guachumo. Nos prohibían, pero nos dijeron, el trago está bien, el vino está bien, y por eso nosotros en nuestros altares soplamos trago, soplamos vino. Y él me decía, pero nosotros nunca vamos a sacarles de aquí, ya llegaron acá, ya se quedaron. O sea, nosotros no vamos a hacer lo mismo que nos hicieron, a decir, esto no es medicina, esto no, así no se reza, así no se vive, así no se canta, así no se hace. Ya nos dijeron todo eso. Y para un poco satisfacer los deseos de Tatiana de las estadísticas y los números, ¿qué porcentaje de conocimiento que tú tienes de edad ancestral, qué porcentaje te llegó por parte vía del Taita y qué porcentaje descubriste tú por tus medios? Verás, es que no sé qué tan así me he hecho yo un análisis también de todo eso, pero este camino tiene las dos cosas sin duda. Porque cuando tú llegas a una casa donde un maestro, lo que hace el maestro es abrirte las posibilidades para que tú descubras un montón de cosas, nada más. Porque cuando uno comienza a acompañarle al Taita, entonces se da cuenta que pasan cosas extraordinarias. Viene gente con unas cosas raras, pasan cosas rarísimas, vienen casos difíciles. Y es ahí cuando él hace otras cosas, y es ahí cuando uno aprende otras cosas, y es increíble acompañar a una persona así por mucho tiempo, te da mucha experiencia de cómo enfrentar un montón de situaciones, de mucha gente que viene casi siempre con problemas. ¿Cuál ha sido la peor, Santi? Nosotros tuvimos una vez una niña que tenía un cáncer atrás del ojo, tenía un tumor tan grande que le estaba echando el ojo para afuera, y le estaba topando ya a esta parte frontal de aquí. Y era una cosa así increíble, así grandísima. Y les preguntábamos a los papás qué había pasado de especial. Y ella decía que, no sé, que se puso mal un día que fue por ahí y pateó una bolsa con hierbas y con huevos y con no sé qué cuento. Entonces el Taita decía que esa niña se chupó una limpiada. Que a alguien le limpiaron de eso y la niña fue y por descuido cogió eso y eso porque ella no era, o sea, el Taita decía, esta niña no tiene que tener esta enfermedad. O sea, no calza ni su energía, ni su manera, no tiene que tener esta enfermedad. Es algo que vino de afuera, así se le pegó. Y entonces él le limpió y comenzó a limpiarle y le ayudamos y esa niña vivió. Así se sanó. Sí, esa niña se sanó. Esa niña fue un caso bien interesante nuestro. Ajá. Bueno, nuestro del abuelo, ¿no? A mí lo que me interesaba era eso. Yo tenía un llamado por el tema salud. A mí me interesaba aprender porque yo quería hacer eso. Hace un momento te referiste al Taita Imbabura. Sí. Taita. ¿Cómo es tu relación con tu Taita Imbabura? Mira, verás, otra cosa que le hace a un Taita tradicional es el tener territorio. O sea, todos los taitas tradicionales, aunque viajen, vayan, vengan y salgan a hacer curaciones, y siempre van a regresar a un sitio en donde tienen su altar, donde tienen una referencia, donde tienen sembradas sus cosas, donde tienen sus rezos. Y eso es para nosotros el Taita Imbabura, porque para eso también fuimos allá a recuperar ese territorio, para poder ahí hacer ese espacio en donde uno va. Y ahí va poniendo sus cosas siempre, sus pensamientos en un solo sitio, en un solo espacio. Es un espacio, sí. Ahora, si es que tú pudieras escoger entre la serranía, las montañas, ¿no es cierto?, los Andes o la Amazonía, ¿qué crees que funciona mejor para este tipo de curaciones? O sea, yo... ¿Dónde vas a ver más riqueza, la biodiversidad? Es que estas clases de curaciones no son un viaje hacia la diversidad de afuera, sino a la de adentro. Entonces tú puedes tomar ayahuasca en la mitad de Nueva York y si el man que en Miami. Si el man que sabe conducir las cosas lo hace bien en el centro de Nueva York, en un departamento en Manhattan, vas a tener una experiencia tan buena como en la selva amazónica. Sí, tan chévere, más romántico, yo qué sé. Pero funciona igual. Es que es un viaje hacia adentro. Porque mis 3 ceremonias de ayahuasca han sido en la González Suárez, te cuento, claro. Y ha sido con chamanes que ya murieron.
eran casas que eran de los que creíamos, pero a la final era una experiencia brutal porque te curaba. Claro que pero la sí. del temazcal tenía que ser hecha en lugares especiales. Yo me acuerdo que hice en el Ilaló con Francisco, que era un chamán mexicano, porque Sí. ya falleció. Francisco Melo. Francisco, ¿no? Entonces él murió en un accidente justo en esas jornadas de paz. Sí. Entonces, ahí me acuerdo que el canto a las piedras, él me estuvo haciendo el temazcal desde la mañana, porque si yo no hacía con mis propias manos, no ponía mis propias cobijas, no funcionaba. Yo tuve que coger las piedras, ponerlas a calentar toda la tarde, y nos pasamos toda la noche. Sí. Y había gente terminal al lado mío. Éramos como 15 personas metidos ahí en un sauna que no podía salir y la gente se curaba. Entonces, el lugar no importa, importa quién dirige. Bueno, el lugar es importante para un temazcal, sí. Eso hay que poner más, porque toca prender un fuego, porque hay más condiciones. Pero sí, lo más importante de poder acercarse a una ceremonia es de verdad necesitarla. Y estar, no importa dónde. A mí, mira, yo tenía, al principio uno siempre tiene un montón de prejuicios, dice, qué más romántico tomar acá y allá y en la montaña, ojalá podamos tomar y en la playa y yo qué sé. Pero después de tantos años de esta experiencia, de este trabajo con esta medicina, yo te he dicho que las experiencias más grandes con medicina no han sido exactamente en la mitad de la naturaleza, sino dentro de mí. Claro, es espectacular. Estamos casi terminando, creo que podríamos irnos de largo, Álvaro. Sí, yo tengo solo una pregunta más. Yo tengo redención. Por favor. Gracias, Dios. Pero cuesta. ¿Alguna otra cosa que le quieras preguntar al chamán, mi querida Tati? O sea, yo estoy fascinada porque la verdad que me encanta acercarme a eso. Yo no soy una persona creyente ni muy espiritual, pero me encanta Deberían eso, venir ¿no? a una ceremonia. Sí. Y verás que lo he hecho, ¿no? Cuando era guagua, cuando era chiquita, mi mamá siempre fue profe, ¿no? Ella no era docente de profesión, es socióloga, politóloga, y le encantan, es una maravilla a mi madre. Pero era profesora y tenía alumnos extranjeros. Y para acercarles a la cultura ecuatoriana, a lo que había, me acuerdo que les llevaba pues a ellos al Mercado Santa Clara en el centro. Uh-huh. Y yo, como era pegada a la mamá, iba con ella y a mí me hacían las limpias para mostrarles a los alumnos en qué consistía, ¿no? Y la verdad que yo me acuerdo, de chiquita, me hacían limpia y yo era feliz. O sea, era así como... Liviana. ¿no? Sí, total. Y en Bolivia, en el Alto, tuve la experiencia con mi hija. Nos fuimos a ver a unos hermanos amautas y le hicimos una ofrenda a la Pachamama, que me pareció divino. La ofrenda consistía en una ceremonia muy de todo, ¿no? Como un collage de todo, como decía la Black. Y le entregábamos a la Pachamama dulces, juguetitos esos de plástico. Sí, son pagos, sí. Qué cosa más linda, oye. Son ofrendas. Así que no, yo estoy fascinada y creo que la lección que queda es, esto no es brujería, no es de ir vamos a probar peyote, vamos a probar ayahuasca, a ver qué onda, vamos Qué a volar. bacanes que No, somos nosotros. Güey. exacto, sino que yo creo que es una forma de vida interior. No olvidar que hemos sana. estado en el Teatro Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que muy gentilmente nos ha cedido este espacio, ¿no? Y que nos siguen prestando para todos los capítulos del podcast. Santi, entonces, ¿tú crees que a través de este trabajo es un pequeño granito de arena para poder crear mejores seres humanos a la final? O sea, a mí me dijo el taita mayor, a mí me dijo, verás, hijo, tú te vas a graduar de curandero cuando cures a uno. Y ojalá ese uno seas tú mismo. Así que yo sigo respetando esas primeras lecciones que me dio mi taita, tratando de ser el mejor ser humano, mi hermano. Mi querida Black, ¿más satisfecha para terminar el programa? Sí, tengo dudas despejadas, gracias. ¿En qué plataformas podemos ver este podcast, mi querida Claro Black? que sí, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este nuevo capítulo de podcast. Santiago, muchísimas gracias. Muchas Ojalá gracias. que podamos vernos en el Ceceribó y también en la montaña. Les mando un abrazo gigantesco. Gracias a todos ustedes.